Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para contarlo, bienvenidos al episodio número 32. Hoy con un invitado que hacía mucho tiempo que queríamos que estuviera por aquí, desde que sacó esta segunda novela que ahora os vamos a contar y que por fin, después de algún tiempo, ha podido estar aquí. Así que se lo agradecemos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. La verdad es que contento por poder hablar contigo y también contento como oyente, porque si estás retomando los episodios, quiere decir que el podcast vuelve. Así que como oyente ya lo echaba de menos y si encima estoy yo aquí, pues mejor todavía. Sí, volvemos. Ya, bueno, ha pasado un tiempo sin grabar por, bueno, pues motivos personales y que al final, bueno, pues la cabra tira al monte, ¿no? Y lo retomamos contigo, pues por lo dicho, porque se quedó pendiente hace unos meses cuando pues teníamos que haberlo grabado en su momento, cuando salió el libro Moneda al aire, tu segunda novela. Y que bueno, pues eso se quedó en el aire y me alegro mucho de que seas la persona que lo retoma porque digamos que este es el primer episodio de una segunda etapa. El primer episodio de la primera etapa fue con Miguel Ángel Ortiz, que también es periodista bueno, escritor de fútbol y, en fin, tiene relación con un perfil similar al tuyo, ¿no? Y es como un segundo comienzo en ese sentido y la verdad que es como una señal, ¿no? A veces las señales hay que seguirlas. Y bueno, nos quieres o recomendar un libro, un libro que me ha sorprendido bastante porque normalmente los invitados vienen a recomendar pues ese libro que de alguna forma es la bisagra, pues ya con la persona adulta que de repente pues de alguna forma te toca por dentro y te cambia ¿no? Ese tipo de libro que todos tenemos. Y tú has elegido un libro que hace relativamente poco que se ha publicado, es muy contemporáneo y me interesa mucho saber por qué lo has elegido y bueno, cuéntanos cuál es primero. Pues son los diarios de Chirves. Yo te dije que me servía casi cualquier tomo. Podemos tomar el último porque es el que tengo más reciente, pero he leído los tres. Y lo elijo sinceramente porque como lector para mí es una gozada leer esos tres tomos de los diarios que creo que son más de 2000 páginas o algo así. Mm, Pero sobre todo a mí me han ayudado mucho como escritor, porque es verdad que como no es un libro que a mí como lector me iniciara en nada, porque como bien dices tú es un libro, son libros relativamente recientes, pero sí que coinciden con unos años, los últimos 3 4 en los que yo empiezo a entrar en el terreno de la literatura como escritor, ¿no? Y a mí son libros que me han ayudado muchísimo. Los he leído cada tomo los 3 últimos veranos porque yo en verano ya hace algunos años que tengo la costumbre de leer diarios, porque, bueno, para empezar por un tema de que no soy tan disciplinado en la lectura como durante el año, entonces una novela me costaría un poco más. Y como que me gusta, ¿no? Un poco el oasis del verano, asociarlo a ese otro tipo de literatura que a lo mejor no consumo tanto durante el año. Pero los diarios de Chilve la verdad es que ayudan mucho a los escritores noveles o con dudas, te diría, porque él duda mucho de sí mismo en esos diarios. De su condición de escritor duda muchísimo. Yo tengo marcadas e incluso pasadas a Word algunos pasajes, varios, en los que Crematorio, para mí una novela espectacular, mm. vamos, la pone de vuelta y media a su novela. Hasta incluso cuando ya la tiene, que le llegan las galeradas y ya a punto de publicarse, viene a decir que su novela no tiene sentido, que se le cae por todas partes. Entonces, eso te demuestra que si alguien, para mí tan grande como Chirves, con un escritor increíble, de una novela, por decir alguna, porque lo dice prácticamente de todas, pero de una novela como Crematorio, que es una novela sublime en muchos aspectos, si él duda de su trabajo y si él duda de su novela, que es increíble, te hace pensar, ¿no? En esa relación que tiene un escritor con lo que escribe, en esa relación tortuosa, pero a la vez de antídoto que tiene la literatura. Entonces a mí me ha ayudado mucho bueno, al final cuando escribes estás muy solo, ¿no? Entonces, ver a alguien
ya muy reconocido con haber leído sus novelas que te hayan gustado y ver que esa persona dudaba de su trabajo, bueno, pues te hace ver que estás en el camino correcto, al menos en cuanto a la duda, no en cuanto a lo que escribes, pero sí en cuanto a dudar de todo, ¿no? Y a mí me ha servido mucho, por supuesto, como lector, porque tiene pasajes también muy reales, muy de la vida. El último tomo es hasta duro cuando él se ve que se va apagando, que se va quedando solo. Bueno, son pasajes duros, pero a la vez conmovedores. Pero sobre todo como escritor me han ayudado mucho estos últimos 3 años. Bueno, aparte de ser un libro que es muy cercano, ¿no? A esa labor de escritor, al final es una, lo decías tú bien antes, es un retrato incluso de una España, ¿no? Que se ha ido, bueno, que ha ido evolucionando de alguna forma. De año creo que los diarios recogen, corrígeme si me equivoco, del año 84 a 2015, 2016, ¿no? Sí, sí, aproximadamente, sí, sí, creo que son 30 años, me parece que sí. Sí, sí. Y fíjate, pues en 30 años lo que puede evolucionar desde el primer tomo al último, ya no solo la persona que es Rafael Chirves, sino su cosmovisión de lo que somos, ¿no? Sí, es que además hay de todo, ¿eh? Hay literatura, que es normalmente a mí la parte que más me gusta de los diarios, la de un escritor con la literatura y sobre todo con lo que él escribe, pero hay cultura, hay política, hay su propia vida personal. Son unos diarios completísimos, ya te digo. Yo no es que sea un gran lector de diarios, pero llevaba ya algunos años en los que el verano cogía algunos y he leído diarios increíbles como los de Iñaki Uriarte, que me gustan mucho también, el propio Jacobo Pato, que los ha ido publicando en Instagram y hace Mm. poco los publicó, los diarios de Patricia Highsmith. Hay algunos libros de Umbral que son como diarios un poco escondidos también. O sea que yo creo que he leído diarios buenísimos, pero es que los de Chirves me... No quiero hacer rankings, pero sí que digo que a mí me han tocado mucho por varios temas y han sido como estar 3 veranos casi con Chirves, ¿no? Porque, bueno, y más, porque los empezaba en agosto, pero este último tomo eran 900 páginas y a veces se me alargaba hasta septiembre, octubre, pero al final es con unos diarios de tantas páginas y tan intensos y que conectes tanto. No llegas a conocer a la persona, pero se genera un vínculo muy curioso entre alguien que además falleció ya hace algunos años, pero te da la sensación de que has pasado muchas horas, no sé si con esa persona, pero sí escuchándola, que al final es lo que haces leyendo, ¿no? Además son unos diarios que él al final sí que ya tiene la certeza de que los va a publicar, entonces ya sí que los empieza a pasar a limpio, ¿no? Ya y yo no creo que cambie su escritura, pero yo es algo que muchas veces me cuestiono. Yo publico, antes era en más formato diario, pero sigo publicando textos en Instagram de mi vida o de las cosas que me pasan. Mm. Pero yo al final son textos que sé que se van a publicar. Y luego tengo otro diario que escribo yo con boli y que es mío, que yo no tengo vamos, no los escribo pensando que se va a publicar. Y el tono de la misma persona y lo que cuento es diametralmente opuesto, ¿no? Entonces yo creo que hay una escritura cuando sabes que alguien te va a leer, aunque sea en redes, aunque sean pocas personas, pero al final va a ser público. Y luego hay otra escritura cuando crees que no lo va a leer nadie. Y los dos primeros tomos de Chirves y incluso él da igual, aunque ya sepa que los va a publicar, sigue siendo muy claro, sigue hablando de gente de forma muy directa, una relación también curiosa con sus amigos que son escritores, que él no tiene problema en decirles si un libro no le ha gustado y se lo dice a la cara y lo dice en los diarios. Son diarios muy, 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 muy reales y yo creo que es muy fácil conectar con los diarios de Chirves si te pasan muchas cosas, si eres escritor, si te sientes solo, si tienes una enfermedad, puedes conectar de muchísimas maneras con los diarios de Chirves. Eh, Es la duda del escritor, la enseñanza que más has sacado de esos diarios, o hay lo que es la parte literaria de esos diarios, te pregunto, ¿hay alguna otra enseñanza que atesores con valor? Sí, sí, luego es que él dice que, él viene a decir que él en sus diarios le sirven un poco también como no tiene que pensar tanto como hacen las novelas, ¿no? En los diarios se sienta, escribe, escupe y ahí sí, así se queda. Pero es que ahí tenemos diarios que tienen una calidad literaria madre mía, si se sentaba así y era lo primero que le salía, te demuestra la calidad literaria de Chirves. Pero sí, saco sobre todo esa especie de terapia que tenía él cuando hacía los diarios y cuando escribía, esa terapia que nos sirve también a los que aspiramos a escribir leyendo sus diarios y sobre todo una relación con la que yo me veo muy identificado, e imagino que muchos escritores y escritoras también, que es esa relación, como te decía un poco antes, con la literatura y con la escritura sobre todo, como una tortura, pero a la vez como el antídoto a esa tortura. Hay muchos momentos
Él cuando está enfrascado en una novela, viene a decir que está saturado de escribir, que quiere dejar de escribir, que esto no es lo suyo. Y cuando termina la novela, la envía y hay unas semanas de lapso en los que no tiene nada, recuerdo una frase que dice, ojalá tener una novela entre manos, ¿no? Entonces es como esa etapa Mm. intensa de escritura de una novela que es una tortura, que no te sale, que te crees que eres el peor escritor del mundo, porque es que él se lo cree, de verdad. Hay etapas en las que se lo cree. Y luego cuando acaba eso, tener ganas de otra vez de volver a meterte en eso, ¿no? Eso te habla mucho de lo que es la literatura y la escritura, de ese proceso que puede parecer, a mí no me gusta decir tortuoso porque no vendo esta imagen de mártir de la literatura. Al final escribir es una gozada, es verdad que cuesta, pero bueno, todos los oficios cuestan al final. Pero de él sí que saca un poco este doble rasero, ¿no? Hay un momento que dice una frase parecida como, estoy cansado de no tener ganas de escribir y de solo tener ganas de escribir, ¿no? Entonces esta dualidad entre querer dejarlo y a la vez querer seguir escribiendo es algo que aparece mucho en los tres tomos de los diarios, sobre todo en el último, y me parece muy interesante esa relación de alguien que es al final que se toma muy en serio la literatura, que es lo que le podemos pedir a un escritor o escritora y para mí es lo primordial. Es que Sirves es alguien que se toma muy en serio su relación con la literatura y los libros que quiere escribir. Es un síndrome del impostor que se dice mucho ahora, pero no tanto del impostor, sino que él quiere hacerlo lo mejor posible porque él respeta mucho la literatura y respeta mucho la escritura y me parece una posición desde la que partir importante cuando quieres escribir, que es la de hacer las cosas lo mejor posible por respeto a lo que estás escribiendo y a quien te va a leer, por supuesto, también. De memoria te hablo. No sé si los diarios de Chirve se han ido publicando al mismo tiempo que tú estabas, si no terminando Moneda al Aire, publicándola por ahí, más o menos, Es que yo, o poquito si fueron después. publicados, a ver, me leí el primero sí, pues yo no sé si se fueron publicando así, sí que te puedo decir cuando los leí yo. Yo me leí el primer tomo, es muy fácil porque hace 3 años, o sea, me lo leí en 2022, que estaba ya en la fase final de la escritura de Moneda al Aire. En 2023, que ya se estaba a punto de publicar Moneda al Aire y yo ya estaba pensando en otro libro, incluso empezándolo a escribir. Y este verano, en 2024, el tercer tomo, que estaba ya de lleno también enfrascado en la escritura de una nueva novela. O sea que no con moneda al aire ya me pilla el tramo final, pero sí que me pilla por supuesto, con las dudas de moneda al aire cuando ya sé que se va a publicar. Y me coge también con la escritura de una nueva novela que todavía está en un proceso ya muy avanzado, pero todavía está en proceso. ¿Y cuánto dudaste tú, como Chirves, de Moneda al Aire antes de que Panenka decidiera publicarla? Bueno, siempre, sigo dudando de ella todavía. O sea, las dudas no se van, pero Bueno, bueno, existir existe ya, está aquí. Vamos a sí, sí, dejarla sí. por aquí, que no se vea. Sí, pero casi tengo menos dudas cuando ya se publica porque ya no lo puedes tocar y al final también tienes que ser... es un poco esa doble vara, ¿no? Creo que lo decía Leila Guerriero, que es Mm. llegar a la exigencia y a la perfección, o sea, intentar llegar a la perfección sabiendo que no vas a llegar a la perfección, ¿no? Parece una contradicción, pero a la vez es una filosofía que te invita a llegar al 10 aunque tú sepas que vayas a llegar al 9 pero es que si quieres llegar al 9 igual vas a llegar al 8, ¿no? Entonces, intentar hacerlo perfecto, aunque no, aunque en literatura eso sea imposible. Pero por supuesto que las dudas existen y, bueno, también depende un poco de cómo te tomen los libros, ¿no? Yo todavía me los tomo, por supuesto se publican y para eso los escribo y cada vez les busco más salida porque al final si es un trabajo que he hecho y me gustaría hacer carrera en ese sentido, pues por supuesto que quiero que se publiquen. Pero vemos un libro que ya está cerrado, publicado, con su portada, bien bonito. Pero al final un libro no deja de ser casi te diría que un banco de pruebas y un entrenamiento para los libros que vendrán después, ¿no? O sea, yo creo que el libro que, como te decía, está hoy ahora en proceso, creo que es un mejor libro gracias a haber escrito antes Moneda al Aire. Y Moneda al Aire puedo Mm. decir lo mismo del siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que al menos a mí me pasa, tampoco he escrito muchos, pero con cada libro, no sé si es mejor libro, pero sí que me noto que soy mejor escritor en cuanto a herramientas, en cuanto a conocerme a mí mismo, en cuanto a mi relación con mi escritura también. Entonces yo casi que veo más los libros, al menos míos publicados, como el mejor entrenamiento posible, que llega al final y ya hay que publicarlo y quiero publicarlo, pero lo veo como el mejor entrenamiento posible, que no tanto como un producto final cerrado, 100%, Mm. de algo perfecto que ni mucho menos es.
hay mucho de eso que decías antes, ¿no? De gestionar los objetivos o las expectativas de cualquiera, ¿no? Ya no solo de escribir, sino de cualquier, en cualquier ámbito de la vida. Hay mucho de eso en Moneda al Aire. Sí, 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 yo creo que ahí se coló mucho de lo que es el autor, ¿no? Ni mucho menos, ni yo soy, no soy ninguno de esos, pero sí que esas expectativas, donde llegan, cuando no se cumplen esas expectativas, esa autoexigencia, ese autoperfeccionamiento, yo creo que eso terminó destilando en la novela, ¿no? Y hay una parte voluntaria de querer hablar de eso, pero también hay una parte involuntaria al final de la novela, pues sí, es un futbolista el que tiene esas expectativas muy altas, ¿no? Porque también creo que es un personaje potente en cuanto a focos, en cuanto a que está mucha gente. Yo al final sí, si Moneda al Aire a alguien de los no sé cuántos lectores que haya podido tener no le ha gustado, nadie me va a insultar por la calle. Es difícil que alguien me diga algo por... No voy a tener digamos, no me va a pasar ese mal rato, ¿no? En cambio, las inseguridades de, por ejemplo, un futbolista que pues puede verse ante 40.000, 50.000, 60.000 personas solo en el campo y ante no sé cuantísimas por redes sociales ahora mismo, son unas inseguridades que yo creo que se multiplican en el sentido de cuánta gente te puede decir que lo estás haciendo mal, ¿no? Yo me imagino eso, escribir un libro y que de verdad me lean todas las mismas personas que a las que ven un futbolista y la mitad de ellas te pueden decir algo por redes, yo creo que eso aumentaría todavía más mis inseguridades, ¿no? Aunque intentes aislarte, no, a mí no me importa lo que piensen, bueno, no me importa. Hay que verte en tu timeline con no sé cuántas notificaciones diciéndote de todo, ¿no? Como a veces Mm. reciben, pues en este caso los futbolistas, también hay otros sectores, pero bueno, era una cancha en la que me sentía a gusto y decidí tirar por ahí, pero sí, volcando temas que pueden ser literarios, porque al final son temas personales, ¿no? Las inseguridades que tenemos todos, también personales, incluso a la hora de estar a la altura, pues con tu pareja, con tu padre, con tu hijo, con lo que sea, al final son inseguridades que se pueden derivar a oficios, pero que no dejan de ser inseguridades que van con la persona un poco. Sí, sí, porque es una novela bueno, la publica Panenka, Moneda al Aire, bueno, tu perfil relacionado con el mundo del fútbol. Al final, la idea con la que el lector, yo como lector, me acercaba a este libro era, bueno, pues vamos a leer una novela sobre fútbol, pero en realidad Moneda al Aire no es tanto una novela sobre fútbol, es una novela en la que hay fútbol, pero, pero pasan otra serie de historias y de narrativas que, bueno, el fútbol actúa como un imán de historias, ¿no? De gente alrededor del fútbol que está viviendo, sobreviviendo. Y acaba por, bueno, por tener en el fútbol, pues uno su trabajo, uno su tormento, otro su única forma de expresar, ¿no? Como nos pasa muchas veces a los hombres, ¿no? Se nos acusa de que el fútbol es el único sitio donde nos permitimos llorar una vez al año, en el campo, mejor dicho. Y bueno, pues eso que parece una cosa que no es. Luego, Moneda al Aire es una novela en la que se habla de otros muchos temas y muy serios, permíteme que te lo diga, y muy chocantes en cuanto a que al principio la lectura es, bueno, supongo que es intencionado, tu escritura va por un estilo quizá desenfadado, un estilo muy directo, de frases cortas, de incluso frases muy originales, de intentar sacarte la sonrisa o de la ironía, ¿no? Mejor dicho. Y a medida que va avanzando, bueno, hay partes un poco duras, ¿no? Yo creo que bueno, pues todos nos podemos ver reflejados en alguna parte del libro y son temas que, bueno, pues no es una novela de fútbol. Y yo lo percibía porque también, en mi caso, bueno, yo he estado relacionado al mundo del fútbol mucho tiempo, desde dentro, y hay cosas que cuentas en la novela que no son factibles en el mundo de verdad, en el fútbol, en la realidad, ¿no? Pero claro, lo comprendes cuando de verdad estás leyendo el libro y dices, es que esto no es una novela de fútbol. Aquí no hay ningún tipo de intención de retratar un vestuario o de retratar eh,
lo que de verdad es, o lo que de verdad es el futbolista, no, sino lo que de verdad es el mundo del fútbol, es que no tiene nada que ver, es otra cosa, es totalmente distinta, ¿no? Y en ese sentido, pues te doy la enhorabuena porque nos has engañado a todos y has hecho una novela muy interesante. La parte final, sobre todo, es cuando se desvela ya todo, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, te agradezco mucho sobre todo la lectura atenta, las palabras por supuesto también, pero agradezco la lectura tan atenta que has hecho del libro. Y sí, la verdad es que a ver, era mi intención y no era mi intención. O sea, a mí me salió como algo, yo al final si hubiera querido, o sea, yo no quería hacer una novela en la que hubiera un equipo, un futbolista que jugara 38 jornadas de liga y que el intríngulis fuera saber si iba a ganar la liga o no. Mm. Esa no era mi intención. Mi intención, yo me siento cómodo en el terreno del fútbol porque al final de pequeño, ya desde pequeño muy aficionado, también luego, como bien has dicho tú, en tema de medios he estado también desde dentro muchas veces, también lo jugué, nos hemos imaginado siendo futbolistas, por supuesto que me siento a gusto ahí y no es una elección al azar, es una elección en la que donde yo quería hacer esta primera incursión seria a la literatura, quería sentirme cómodo y el fútbol, por supuesto, que lo era. Pero claro que quería hablar de muchísimas más cosas, de temas sociales. Bueno, quería darle muchas más capas, claro, porque no quería hacer solo esa novela en la que hubiera eh, un campeonato de liga, que el campeonato de liga aparece, pero es que no es al revés, lo utilizo en función de si quiero que a una persona le vaya mejor o peor, pero no es ni mucho menos ni la trama principal, ni secundaria, vamos, ni lo siguiente, ¿no? Entonces, sí, porque al final también del fútbol estamos hablando. Yo creo que me beneficio que toque de lado al fútbol, porque creo que mucha gente ha llegado a la novela, por supuesto por Panenka, y por supuesto también porque está un poco pues envuelta de este aura del fútbol, ¿no? Pero también a la vez creo que tiene una parte mala, que es que, por ejemplo, si esta novela fuera, en vez de un futbolista, un actor, en vez de una periodista deportiva, una crítica de cine, y en vez de un aficionado al fútbol, un aficionado al cine, igual no estaríamos hablando de esto y no estaríamos diciendo que es una novela, como bien has dicho, con fútbol, pero no, o sea, con cine, pero no de cine, ¿no? Porque no Ah. haría falta. Pero al final el fútbol, repito, me beneficio de ello, ¿eh? Pero lo ampara todo y lo abraza todo, que parece que tengamos que ponerle un poco esta etiqueta, ¿no? Cuando todas las novelas van de otra cosa que no es narrativa. O sea, hay novelas de mafia que te puedes entrar si que te guste la mafia, hay novelas en las que hay personajes, pues eso, que son cantantes, que son escritores y no te tiene que gustar ni la literatura, ni el cine, ni la mafia. Al final son unos personajes que ponemos en un escenario, una especie de pesebre, digamos, que le podemos cambiar un campo de fútbol por un cine, pero a las que le pasan una serie de cosas y para mí era eso más importante, el mundo interior de los personajes, las cosas que les pasaban, cómo reaccionaban a esas cosas y que tuviera, por supuesto, pues esa carga social un poco, ¿no? Del día a día que nos interesa a todos, sobre todo con uno de los personajes, con el aficionado, pues con algunos problemas económicos, bueno, porque yo es un poco lo que busco también cuando leo, ¿no? Que haya esas capas de realidad un poco, o sea, no puedes plasmar todo lo que hay en el día a día, pero a veces necesitas saber cuánto gana un personaje, por decirlo rápido, ¿no? De qué trabaja, qué problemas tiene. Bueno, para darle relieve o hacer real al personaje, está metido en esta sociedad y en este sistema y puede que tenga algunos problemas por supuesto, hay que mostrarlos. ¿Cómo fue el momento en el que de repente ves la novela? Y esta pregunta entronca un poco con el tipo de escritor que eres, ¿no? Si es te sientas a escribir una primera frase y a partir de ahí va tirando, o lo tenías más bien planeado, de repente tuviste lo viste claro y solo tuviste que ponerte a hacer un esquema. ¿Cómo nace Moneda al Aire? Pues no empiezo como algo planeado, pero yo creo que tiene más que ver con que no, digamos, yo no quería todavía pensar o no me atrevía, por decirlo rápido, a pensar que estaba escribiendo una novela, ¿no? Entonces yo no me senté el día cero y dije, voy a planificar una novela porque tengo algo en mente. No nació así, de hecho nació con un relato, una de la parte del aficionado, que hay un capítulo no parecido, pero bueno, que respira en el mismo tono. Luego hice otro relato del futbolista que tenía una pequeña relación con ese otro relato.
Y entonces ya empecé a pensar en estos dos personajes, luego apareció el personaje de ella, de la periodista, y ahí ya sí que ya empecé yo a ver que sí que podía haber una novela, ¿no? Tenía algunas escenas sueltas, empecé a escribir esas escenas, o sea, empezó como algo más deslavazado. Luego ya sí que tuve que hacer ese esquema y a partir de ahí ya sí que funcionó porque yo, esto que dicen del escritor del mapa y la brújula, pues yo soy del mapa. O sea, yo necesito, que luego cambia mucho, pero yo necesito saber un poco hacia dónde va la cosa, cómo va a terminar, porque más que nada, igual con los años ya no, pero yo necesito tener un esqueleto bien armado y un edificio bien armado para poderme subir y luego ya veré si lo cambio. Por supuesto cambia, ¿eh? Porque para esta última novela que te comento, sí que hice una parte, porque estaba en un curso de narrativa y nos acompañaban mucho a la hora de hacer una escaleta, incluso con escena a escena, y luego a la hora de escribirla nos lo decían allí en la escuela y es fácil adivinarlo, por supuesto cambia, porque cuando estás metido en la novela te peleas con ella, ves que un giro que has hecho no funciona, pero a mí sí que me va muy bien saber cuáles van a ser mis próximas paradas para que aunque luego las cambie, saber dónde voy a ir y saber dónde va a ir mi personaje, qué arco va a tener. No sé si con los años va a cambiar, pero sí que lo necesito. Con Moneda no fue así, pero ya te digo, fue más una cosa de no creérmelo, ¿no? De que me imponía un poco decir, voy a escribir una novela. Me imponía un poco al principio, una novela ya seria, digamos, o que yo me la quería tomar como seria. Entonces empezó como algo más relato, pero luego ya sí que hice ese esquema, que fue cambiando, que fue modulando. Pero yo sí que necesito saber un poco los pasos que voy a dar, aunque luego cambie un poco la ruta. Y cómo es ese proceso creativo que estás ahora, bueno, cómo te defines como escritor de mapa? ¿Cómo es bueno, el proceso creativo, ¿no? No sé si usas algún tipo te hablo del barro en sí, ¿no? Si usas algún tipo de programa al ordenador o en el ordenador, o es una pizarra, o es un cuaderno grande, o es, no sé, ¿cómo lo haces? Todo un poco. Todo al mismo tiempo, ¿no? En todas Sí, partes. todo al mismo tiempo en todas partes. Sí, sí que hay. A la hora de pasarlo a limpio, sí que tengo en un Word una escaleta, o sea, una especie de tabla con escena uno. Aquí voy a contar esto. Lo quiero contar por esto y van a aparecer estos personajes. Eso es ya pasado a limpio. Sobre todo a la hora de idearlo, de pensar una escena o de pensar un capítulo, sí que tengo una libreta grande, las que como cuando íbamos al colegio casi, de tapa dura de Mm. estas, y ahí sí que, venga, esto. Como esa fase de idear un poco la escena. Es de lo poco que hago a mano todavía, porque ya luego, ya te digo, lo paso a limpio y luego la escritura sí que la hago directamente a Word. Pero esa fase de ideación, digamos, de los capítulos es lo que todavía sigo haciendo a mano. Lo has mencionado ya un par de veces y quería preguntarte porque hay un asunto que me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho, que es el tema de los cursos de escritura creativa, porque hay como, bueno, una oferta amplísima. Pero nunca he sabido verdaderamente si, primero, si son útiles, para empezar. Y segundo, ¿cuál es de verdad el curso útil o el curso que nos puede ser que puede ser significativo? No porque pase de forma particular con con la escritura creativa, sino prácticamente con Sí, cualquier curso que hagas online, ¿no? Cualquier máster, pues hay títulos que son sí, sí. 6 PowerPoints y 6 vídeos en YouTube y con eso son 1.000 euros. Y bueno, pues al final ya no es tanto por el dinero, que también, pero es un poco por la pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tú estabas en el Correcto. Ateneu, Sí, ¿puede sí. ser? Estuve ahí en el Ateneo, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el curso? Y cómo, no sé si lo consideras verdaderamente útil de verdad para alguien que quiere Sí, dedicarse a a ver, mi escribir. experiencia fue muy buena porque no sé los demás y, vamos, seguro que hay muchos que valgan la pena, pero en el caso del Ateneo es una escuela directamente, ¿no? Que tiene ahí sus sedes la escuela se llama concretamente el Campus de Escritura del Ateneo. El Ateneo, digamos, es más el edificio donde está, en Barcelona, cerca del centro de Barcelona, y hay desde mini Mm. cursos, digamos, más pequeños, de eso, de un mes, de creación de personajes o algo más express. Pero lo que hice yo fue es verdad que era un día a la semana, pero yo hice 3 años completos de curso, porque hay, digamos,
una especie de trayecto que puedes hacer, que primero haces un curso más iniciático de narrativa, que yo lo hice, además tuve suerte de hacerlo con un profesor increíble que además es el director, que se llama Pau Pérez, que ahí te enseñan un poco técnicas en general, ¿vale? Que es más, pues eso, a la hora de construir un diálogo, temas de narrador, mostrar o decir qué diferencia hay, desde cosas más básicas hasta cosas más complejas. Y era teoría y enseguida escribías también, leías lo de los compañeros. A mí el balance teórico-práctico me parecía muy útil y luego él, bueno, por supuesto los compañeros te podían decir lo que les parecía, pero luego él, imagino que más profesores, porque luego he tenido más, pero él a la hora de analizarte un texto, que para mí es lo que da un poco la diferencia en este tipo de cursos, ¿no? Que te lea alguien, que te lea gente, por supuesto, pero que te lea alguien que sepa y que ese alguien que sepa te dé buenos conceptos porque te ayuda a dar la tecla de lo que funciona y de lo que no funciona, de las dos cosas. Entonces, después de este curso, la Escuela de Escritura te da la opción de seguir con ellos y de continuar un camino hacia el cuento, hacia la novela o hacia la no ficción. Que si lo quieres hacer, yo hice el de novela, entonces si lo quieres hacer, son dos cursos más. El primero, como te decía, era un más esqueleto de novela. Prácticamente no escribes en ese curso, es eh, ficha de personaje, del protagonista y de alguno más, conocer muy bien a tu personaje principal y algún secundario, trama, escaleta, ya te digo, hasta el punto de ir al hueso de escena a escena, de si tu novela tiene 40 escenas, pues qué vas a contar en cada una de ellas. Y escena me refiero a el lugar y tiempo, a la que ya te vas, no capítulos, a la que te vas a otro lugar, entonces tienes todo ese esqueleto, ¿no? Y luego hay ese tercer curso, el segundo de novela, en la que ya es escritura total y ahí, en este caso, yo tuve una profesora. En el de novela uno tuve un profesor que también me ayudó mucho a la hora de esconder secretos, de cuándo mostrarlos, de qué narrador utilizar, que no es lo mismo usar uno que otro, por qué usar uno u otro. Se llamaba Robert Cantabella, que también es escritor, muy bueno. Y la última tuve que ella es editora en Editorial Planeta, no sé qué sello exactamente, pero estaba en Planeta, la iban moviendo, se llama Rosa María Prats, y ya era más ir al detalle, ¿no? También si había algo de la trama que no funcionaba, pero como en teoría la habíamos trabajado el año anterior, era ya más edición pura, de no, esto hasta la mínima palabra. Y la verdad es que yo estoy contento, en ningún momento es una fórmula secreta. En ningún momento todo lo que me cuentan me sirve y lo voy a aplicar al 100%, pero es que eso es aspirar muy alto, ¿no? Y nadie te puede enseñar a escribir, porque es una cosa tan... Pero yo creo que sí que te da muchas herramientas que puedes no tener, y yo creo que eso es lo más importante en cuanto a lo pragmático. Luego hay otras muchas cosas que te aporta, como es disciplina, de tener que entregar cada 2 semanas y hacerlo. Te aporta también pues eso, hacer un poco el trayecto en proceso con otros compañeros con los que algunos yo compartí los 3 años, ver sus dudas, ver que luego ellos te apoyan, ver gente que te está leyendo durante hace mucho tiempo. Entonces yo creo que la experiencia en general es buena. Ahora, que vayas a entrar y vayas a escribir un novelón que te vaya a dar el éxito mundial, por supuesto que no. Ni siquiera está claro que vayas a ser un escritor ya con mayúsculas. Que yo creo que mejoras mucho si tú te lo tomas en serio. Yo creo que sí, porque, vamos, puedo haber tenido mucha suerte, pero yo he tenido tres profesores y los tres son buenísimos. Y al final esto es lo más importante, yo diría casi que en todas nuestras etapas de aprendizaje, desde el instituto hasta la universidad y hasta en este tipo de cursos. Si la gente que te da es válida y sabe mucho y sabe enseñarte, que yo tuve la suerte de que fue así, yo creo que puedes aprender muchísimo. ¿Qué truco usas tú para fomentar eso que decías de ser fiable todos los días, de escribir, de no fallar ni un día para que no se te vaya la historia casi de las manos? ¿Qué truco usas tú? ¿O simplemente es cabezonería y sentarse delante del Un ordenador y poco sí, la punto? verdad. La verdad es que yo creo que soy más disciplinado que talentoso, entonces tengo que compensarlo con eso. Tengo que tirar mucho de esa parte. Y la verdad es que no me... Buena frase de Sí, sí, futbolista esa, ¿eh? de medio centro. Frase de medio... Eso es lo que decíamos Sí, los sí, malos, ¿eh? Muy totalmente. bien. Hay que suplirlo con eso. Lo que no te viene de nacimiento, con entrenamiento lo tienes que suplir. Pero la verdad es que no es algo que me cueste. Bueno, tengo épocas como ahora, por ejemplo, que por desgracia no me puedo dedicar a eso y tengo que ganar dinero también con otros trabajos. Entonces, bueno, hay momentos en los que si yo mi trabajo lo empiezo a las 8, pues levantarme a las 6 para escribir cuesta.
pues sí, que yo a lo mejor mi trabajo lo termino a las 7 y ponerme luego hasta la tarde cuesta, o los fines de semana, pues claro, cuesta más. Cuando yo me cogí una especie de años sabáticos para escribir solo, era Dios, porque me levantaba por la mañana y escribía lo que quería y ahí, vamos, es que no me costaba, porque era mi trabajo y me encantaba. Ahora que tengo que buscar, digamos, que robarle tiempo a mi ocio para eso, hay días que me cuesta más, pues sí, pero bueno, al final tengo claro el camino, tengo claro lo que me gusta y no sé dónde va a llegar, tampoco tengo grandes aspiraciones, pero sí que me gusta mantenerla, bueno, me siento bien si quiero que voy escribiendo y que puedo ir mejorando y que cada X años con suerte puedo ir publicando algo que permita hacer crecer. No me cuesta mucho porque no es que tenga una meta fija, pero bueno, sí que estoy, digamos, motivado, que es algo que laboralmente necesitamos todos, ¿no? Entonces yo hay veces que no consigo motivarme laboralmente con lo que me da el sueldo, pero sí que me motivo con esto, ¿no? Que no me da sueldo, pero bueno, pese a ese camino tortuoso a veces que también comparto con Chirves, con todo el honor, lo disfruto y me gusta y tengo historias en mente y tengo ganas de contar cosas y tengo ganas de pelearme con el texto. Entonces hay una parte de disciplina, pero hay una parte de, bueno, de gozo, se podría decir también. Tú, aparte de escritor, eres periodista y actualmente trabajas en Relevo. ¿Cómo, cómo haces para quitarte la voz del periodista a la hora de escribir ficción y luego al revés, casi que es más peligroso, ¿no? Porque hay textos que hay que sacar, pues me imagino que en 20 minutos, media hora como mucho, y a veces el chip no es tan fácil de modificar. Entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué trucos usas tú Es muy para eso? interesante esto que me planteas, la verdad, porque es algo que me sale, bueno, a ver, voy a decir innato, pero no porque yo sea especial, sino porque creo que al final la cabeza lo divide bien y al final también lo que estoy haciendo ahora en relevo, yo, o sea, no estoy casi, ¿no? Como estilo, digamos, o como voz. Unas cosas que hacían Panenka, unas columnas sí que se parecían más porque eran más literarias y bueno, no jugaba, sí que ponía algún dato, pero era más algo, una columna más, pues eso, literaria, con más recursos, más libre. Pero en este caso que estoy haciendo reportaje puro y duro, al final tengo unas declaraciones y unos datos y me marco un poco la estructura y tiro con eso. Y yo como, que es lo que tiene que hacer un periodista, no aparezco como, o sea, aparece mi nombre, pero no aparezco yo como Sergio a pegarme la floritura, ¿no? Sí que puedo, pues en una entrevista, en la Ya. entradilla, sí que te permite más, pero si hago un reportaje, no voy a lucirme con un estilazo porque lo importante es la historia y la gente que me habla, ¿no? Entonces la verdad es que me resulta sencillo, digamos, ese cambio de cuando estoy en ficción, pues me pongo el traje de ficción y sé que tengo que darlo más en cuanto a estilo, aparte de la trama. Pero cuando hago no ficción, digamos, periodismo al final, no me resulta complicado. Al final también es partir de una cosa muy básica, que es no inventarme nada y no estar por encima de la historia ni de la gente que me la está contando, ¿no? Entonces, no es algo que me cuesta muchas cosas, pero eso no me cuesta mucho. Desde el punto de vista del escritor que eres y desde el punto de vista del periodista que eres, no sé si serán dos opiniones distintas o no, eso ya tendrás que mirártelo tú. Pero te lo pregunto porque en Moneda al Aire hay una parte periodística bastante importante bueno, lo que le ocurre al personaje de de la periodista deportiva. Eh, ¿Es el periodismo deportivo bueno, un oficio que ha experimentado muchos cambios en los últimos tiempos? Yo también, yo estudié periodismo también y lo he vivido, pues no te diría en primera persona, pero sí que desde muy cerca, ¿no? Lo que es la parte de los cambios que ha sufrido el oficio en sí y también lo que ha sufrido a nivel laboral para los periodistas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el periodismo deportivo actualmente y cómo crees que va a ir evolucionando? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O eh, cómo crees que va a evolucionar de cara a que el periodismo deportivo vuelva a tener, porque no sé si tienes esa sensación, pero como que ha perdido cierta, no relevancia, todo lo contrario,
sino seriedad a la hora de ser voz sobre lo que ocurre, ¿no? Ahora parece que le pasa al periodismo en general, a los medios serios, digo, pero al periodismo deportivo en particular, que, bueno, pues su voz no es tan, no tiene tanto peso como antes. Cualquier cosa se puede poner en duda, no sé si es por la injerencia de personajes que no tienen nada que ver con el trabajo en sí, o por la degradación de la propia profesión en lo laboral y en lo económico. Bueno, no sé cómo lo percibes tú desde dentro ahora que estás en ese mundo y que tu opinión seguro que pues tiene mucho Bueno, valor. todo tiene matices, la verdad, y es un tema muy complejo que ni yo voy a poder solucionar porque si no lo haría, montaría mi propio medio y lo haría. Es complejo, la verdad. A ver, lo primero, tienes razón lo que dices, es que también está todo tan... O sea, yo creo que el periodismo el periodismo en general, pero sobre todo el periodismo deportivo, es que es bipolar, porque te encuentras cosas buenísimas, productos muy buenos, desde la prensa diaria, como a mí la sección del País, por ejemplo, me parece de una calidad inmensa. El Mundo saca Mm, cosas que están muy bien. El sí. periódico está haciendo cosas muy chulas, ahora que está, lleva un tiempo ahí Francisco Cabezas, que estaba antes en El Mundo. No es porque yo esté ahora de relevo, hace cosas que están muy bien. Panenka, que también parece que tire para casa, pero hacen un periodismo muy bueno. Luego tenemos otras cosas que no podemos meter en periodismo, sino que metemos más en entretenimiento. Y luego tenemos esa otra prensa diaria, más la que bueno, estamos más acostumbrados, pues se llama el Sport, Marca, Mundo Deportivo, AS, me da igual, todos los meto un poco en el mismo saco que yo creo que, bueno, hacen cosas que están muy bien y hacen cosas que a lo mejor no nos gustan tanto o que pierden esa credibilidad que tú decías, pero es que no podemos tampoco obviar eso que decías tú, bueno, la viabilidad del periodismo ahora mismo. Es que es un mundo muy precario, o sea, desde toda la gente por supuesto, que lo practica y que lo practicamos, es un mundo muy precario, con sueldos muy bajos, pero de verdad muy bajos, con condiciones muy malas en cuanto a que para que te hagan un contrato cuesta mucho, hay mucho freelance, mucho falso autónomo, a la mínima cierra un medio y se van a la calle 20 personas. Es un mundo muy complejo, entonces, ¿cuál es la solución? La verdad es que no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero si hay alguna solución, yo creo que pasa porque la gente al final, los lectores, tienen que pagar por la calidad. No sé cuál es el modelo, no sé si eso puede significar el fin, pero es que al fin ya estamos llegando. El periodismo deportivo ahora mismo a mí me recuerda un poco cuando a un elefante le disparan y está muerto pero no lo parece porque sigue en pie y no se tumba. A mí me da la sensación de que el periodismo deportivo es un poco ese elefante ahora, que tú lo ves y de lejos dices, está vivo, pero le han pegado un tiro hace 10 años. Entonces, para que se tumbe dentro de 5 pues igual lo tumbamos nosotros y lo tenemos que poner todo de pago, porque es que al final... ¿cómo se sostiene si no eso? Con clickbait, con publicidad, con noticias de la mujer del futbolista. Pues es que a lo mejor no nos está compensando eso. Y como dices tú, estamos sufriendo una degradación. Y quien quiera las cosas gratis, pues que se vaya a ver otros productos, que mire redes sociales, hasta que esto ya va con el periodismo en general, hasta que no sé si nos vamos a dar cuenta o no, porque yo creo que va peor, hasta que por fin alguien, o con la sociedad entera, mucha gente lo hace, pero todos nos demos cuenta de que las redes sociales no son periodismo, y cada vez menos. No lo eran antes, en los buenos tiempos de Twitter, que creo que el otro día entré en tu cuenta y tú eras uno de los longevos en Twitter, y me pareció ver ahí que llevabas muchos años, lo ponía ahí en tu cuenta. Yo también empecé en 2010, que Mm. yo tenía 17 años o 18 me parece. Y en esos tiempos Twitter estaba muy bien, pero tampoco era periodismo ciudadano que le llaman, pero bueno, no, si yo hago un artículo en mi blog, eso no es periodismo, eso yo estoy haciendo prácticas, digamos. Pero es que ahora eso ha dado una vuelta, que es que antes no podías encontrar la verdad, pero es que ahora solo vas a encontrar mentiras, porque son mentiras eh, con un objetivo. Lo estamos viendo ya no solo en el periodismo deportivo, en el periodismo social, me atrevería a decir. Entonces, eh, bueno, pues ahí no hay periodismo. Entonces vamos a hacerlo nosotros uno de verdad. O vamos a hacer algo por suscripción, o vamos a intentar hacer algo lo de relevo, como lo de relevo, que con una inversión fuerte intentar mantener y acostumbrar a la gente a buen contenido. No lo sé, lo que sí que sé es que por las cosas buenas pagamos. Cuando vamos al súper pagamos y lo que está mejor normalmente vale más.
La comida que es de mejor calidad normalmente vale más que la que es de peor calidad. Entonces, claro, esto empezó hace unos años que nadie sabía dónde íbamos, pues venga, todo gratis. Ahora acostumbra al lector a pagar. Es difícil, pero bueno, el país creo que le va bastante bien en cuanto a suscriptores. Claro, es el país. Yo no sé si en Marca, Sport, AS, Mundo Deportivo, el propio Relevo. No sé, ya te digo, no tengo la solución, si no lo haría yo. Pero sí que creo que tenemos que reeducar un poco al lector en el primer caso, a no darle cualquier tipo de contenido. Las mujeres de futbolistas no son periodismo deportivo, pero luego hay que decirle, vale, yo no voy a hacer esto, voy a recuperar credibilidad. Pero o me lees las cosas que me cuestan más o me pagas por ello para que yo pueda mantener a mi redacción de 10, 20, 30 personas. Claro, educar a eso, reeducar en eso es difícil, pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos publicando mierda, por decirlo rápido? No sé, ya te digo, da para casi otro podcast esto, pero... Y además, todavía me considero joven, yo tengo 32 años, pero bueno, yo me gradué ya hace 10 y he ido viendo avances y es que yo creo que va peor, es que no creo que vaya mejor. En cuanto a condiciones, yo es que creo que va peor. Ahora hay hueco en comunicación institucional, incluso en clubes, en agencias de jugadores, pero en medios. Yo me he ido de becas de medios en la que me han dicho a la que puedan y no, y me lo creo. Pero yo me he ido de becas en universidad y en máster de medios que me han dicho, en cuanto pueda te llamamos para ofrecerte lo que sea. Y de vez en cuando me siguen diciendo, es que no hay manera, es que no solo puedo ofrecer, es que me han quitado a otro. Claro, ¿cómo se sostiene eso? ¿Cómo una redacción que antes era de 9 personas, ahora es de 6 o de 5 y tienen que hacer las mismas cosas? Pues con menos tiempo. Y al final el tiempo es calidad, en todo y en el periodismo, por supuesto, también. Otro día Sí, sí. dedicaremos un podcast Sí, entero, sí, si la verdad quieres, es que da. a este tema. Precisamente por darte un apunte, el otro día pensaba exactamente lo mismo que decías tú sobre el periodismo ciudadano, ¿no? ¿En qué momento dejamos los periodistas que otros hicieran el periodismo por nosotros y, y lo aplaudimos, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, Sergio, te hago unas preguntas Claro. rápidas para ir cerrando este episodio relacionados con tu labor como escritor, también con tu labor como lector. Quería preguntarte, si pudieras ser un personaje literario, uno solo, ¿cuál serías? Personaje literario, qué bueno. Pues Arturo Velano, de Roberto Bolaño, que aparece en diferentes libros de Roberto Bolaño, más que nada porque es él. Entonces, vivir la vida que vivió Roberto Bolaño, que bueno, no ha aparecido mucho, pero es uno de mis escritores de cabecera. Tengo muchos libros suyos y bueno, un escritor que me gusta mucho poder ser ese personaje que a la vez fue persona y vivir esa vida que bueno, al final, por desgracia, terminó pronto, pero además, luego como lo ficciona él en las novelas, es un escritor que lo que quiere es ganarse la vida y le van pasando cosas y sería un buen personaje, desde luego. Jacobo Fandiño, Vicente Parrado, No, no, ¿verdad? ya tengo alguno de ellos, ya con ser completamente ellos, mejor que no. Con tener un poco de ellos ya está bien. Bueno, em, si pudieras hacerle una entrevista a un personaje literario, no vale repetir, ¿a quién elegirías? Literario, de Personaje de ficción. ficción. Sí. Uf, personaje de ficción. Esta pregunta es compleja. Yo creo que debería pasárosla No, no, antes no, para que no, la no te penséis bien, creas, porque mejor esta es compleja. no, mejor que no, no, no. Pues mira, me pasaría un buen rato con la niña protagonista de Panza de Burro. Me gustaría mucho Mm, hablar con esa niña, porque, bueno, al final con esas edades que también como literalmente me llama mucho la atención, esa edad, ¿no? De 13 14 años, intentar reflejar lo que pasa por esas cabezas, como también lo hace Andrea Abreu en Panza de Burro. Luego, a veces tratamos a los adolescentes, preadolescentes o niños como fueran adultos, ¿no? Cuando en un libro nos muestran todo lo caótico que pasa un poco por esas cabezas, te dan ganas de volver a hablar o de hablar con esas pequeñas mentes o grandes futuras mentes y contarle de verdad lo que pasa, lo que piensas tú y sería un buen personaje con el que
con el que poder ir a Canarias, desde luego. No recuerdo quién y que me perdone, alguien recomendó ese libro en un Me episodio. sumo, No como el libro principal, pero sí que durante el podcast salió el libro. me No sumo a recuerdo la quién fue, pero sí. recomendación. Me sumo a la recomendación. Mm. Lo pondremos en la descripción del podcast, por cierto, pues los libros que hayamos mencionado y demás, para que quien quiera tener más información o directamente comprar alguno de los libros de Sergio que lo pueda hacer. Em, si tuvieras que escribir la biografía de alguien, ¿quién elegirías si tú tuvieras ese poder de elección, de llegar a una editorial y decirle, voy a escribir la biografía de esta persona y me la vas a publicar? Buena esta, ¿eh? Es que me tira a decirte casi lo forofo y casi tirando un poco al libro. Bueno, a veces lo Sí. forofo es lo verdadero, ¿no? Pero luego Las me tengo tripas. dudas, o sea, te diría Messi. Te diría Messi. Pero, o sea, yo me ref- Has elegido uno que tiene bastante Sí, pero es que biografías yo ya te iba a para decir, claro, comparar. no sería tanto una biografía. A mí lo que me gustaría hacer con él y con muchos otros personajes deportivos, ¿por qué no? Es hacer un retrato al puro estilo Leila Guerriero, ¿no? Leila Guerriero tiene un libro maravilloso que se Mm, llama Plano Americano, en el que hace sí. retratos de personalidades de la cultura, pero no son retratos, una biografía, pues más en plan Wikipedia o de una entrevista. Está con ellos, ¿no? Vive con ellos no sé cuánto tiempo, o lo que ha hecho con La Llamada mismamente. Es una biografía Sí. que ha hablado con esa persona no sé cuántas veces, con todo su entorno. Entonces, hacer ese tipo de biografía me llama la atención de cualquier persona, incluso de alguien anónimo que tenga una medio historia interesante. Sí que me gustaría mucho escribir algo así. Entonces, ya que te elijo uno, pues elijo a Messi, que es mi ídolo, ¿no? Ya que, futbolísticamente hablando, ya que estamos, te lo elijo a él. Luego tendría la duda de hasta qué punto le saco jugo, porque con esto de las entrevistas a futbolistas tengo a veces algunas contradicciones, ¿no? Que a algunos cuesta mucho sacarles cosas, tiran mucho de tópicos y lo que podrían ser entrevistas guays, se ponen la coraza a ellos y supongo que a veces les han jugado malas pasadas también algunos medios o no quieren que salga según qué cosas o no confían en ti porque no te conocen. Pero a mí me gustaría, estoy haciendo bastante entrevistas en relevo ahora, hice una a Loren Morón recientemente, el ex delantero del Betis, y joder, se abrió bastante, media hora, al final por videollamada, media hora cuesta un poco, pero se abrió bastante y enseguida queda algo chulo, es que enseguida queda algo que está muy bien. Pero bueno, esperaría camelarme a Messi en los 2 meses que estuviera viviendo con él para que me cuente cosas y para contar un poco, sí. Más que una biografía, me gusta la palabra retrato, ¿no? Porque creo que nos hace un poco la idea de eso, de un personaje con todo su volumen y con todas sus aristas. Mm. Mencionabas ahora el tema de las entrevistas a deportistas. Yo creo que pasa un poco en general ya últimamente, ¿no? A cualquier personaje público que se expone a una entrevista, cada vez tienen menos interés porque, excepto quienes ya tienen la luz pagada, ¿no? Que ya les da un poco igual, pero quien tiene algún tipo de interés en promoción o en, bueno, pues simplemente en continuar su carrera, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Se pone esa coraza un poco también porque a veces quizá hemos pecado los periodistas en querer condensar demasiado o en querer llamar demasiado la atención resumiendo una entrevista de una hora con una sola frase, con un titular, que es muy injusto. Yo sé que bueno, es parte troncal del periodismo, sobre todo escrito, ¿no? El titular. Y en la carrera era, bueno, el grial casi, ¿no? Encontrar el titular perfecto a una entrevista, a un reportaje o a un lo que fuera. Pero, bueno, en la carrera, en el trabajo, ¿no? Pero sin embargo es tremendamente injusto sacarle un titular a una Sí, persona en sí, una conversación de una hora. Yo ahora mismo podría sacarte un titular de esta entrevista y si, bueno, no lo hago, no sería mala fe, pero si te quiero sacar el sí, titular sí, más sí, potente, te puedo incluso sí, hacer sí, daño sin con duda, tu sin trabajo duda, sin actual. duda, Es sin decir, duda. y en eso Sí, hemos pecado no sé si los periodistas a veces o no sé, no todos, sabría yo creo decirte que cuál todos. O sea, ha por un sido lado el hemos pecado problema. nosotros de querer Mm, llamar la atención solo con el titular, con mala intención, porque a veces se hace con mala intención, de que se viralice en redes, siempre estamos igual.
Sí, por ahí va, más que por hacer daño a la persona, Y por luego provocar también, ¿no? defendiéndonos un poco nosotros, también te diré que también la persona que es entrevistada también tiene que, o sea, a mí a veces me han dicho, sin yo ir a hacer daño y sin creer que el titular estaba, hacía daño a esa persona, ni mucho menos, ni la perjudicaba, algunas veces me han dicho, o compañeros le han dicho, es que el titular está descontextualizado. Y digo, efectivamente. Efectivamente. Es que el titular siempre va a estar contextualizado. Entonces, lo ideal, que no pasa, pero lo ideal sería que todo el mundo se leyera el titular, el subtítulo y la entrevista. Que luego tú te lees la entrevista y el titular está inventado, han cambiado las cosas para que llame la atención o se ha pervertido de alguna forma, ahí sí que me puedes pegar la bronca. O ahí sí que me puedes pedir explicaciones. Pero yo si te cojo un titular que tú has dicho y en la entrevista está, y te he tratado bien en la entrevista y no he mentido, también el entrevistado tiene que entender que un titular siempre va a estar sacado de contexto, efectivamente, porque es un titular, entonces está sacado de contexto, el contexto está más abajo, entonces todo el mundo debería leer el contexto, ¿no? Y si el contexto está bien, ¿qué problema hay con el titular? Al final, resumiendo un poco, también viene a colación con lo que decíamos antes, el titular llamativo lo ponemos, ¿por qué? Porque queremos clics, porque nadie paga por esto y porque hay que monetizarlo de alguna forma. Si se pagara, el contenido que se paga no te tengo que llamar la atención. Es como la televisión pública y privada un poco, ¿no? El contenido privado no responde a audiencias ni hace un poco lo que quiere en el sentido de lo que cree que va a funcionar. No lo que cree que la gente va a querer, que es un poco lo que tenemos que seguir haciendo los medios, ¿no? Orientar el contenido hacia lo que creemos que la gente va a querer, cuando lo ideal sería que nosotros como periodista con criterio dijéramos, no, este es el titular que mejor resume o el titular no que llama la atención, sino que mejor resume lo que es la charla, pero tenemos que hacerlo otro a veces por el tema de monetizar que comentábamos. Sergio, hemos hablado de pocos títulos, de pocos libros, hemos mencionado, nos hemos ido por las ramas, por otros temas. ¿Cuál ha sido la última gran lectura que has hecho en los últimos meses y qué libro ha sido? Pues mira, nada, lo he terminado recientemente, Hamnet de Mario Farrell, que hace años Ah, tuvo. Yo es que a veces voy tarde a los libros porque no se va tarde a los libros. O sea, hablabas tú antes de que que querías haber hecho la entrevista antes, ¿qué más da? O sea, los libros, nadie va tarde a los libros. Ahora parece que hay que comprarse todas las novedades. Y yo recuerdo que fue hace 3 años, me parece, que salió este Hamlet de Mario Farrell, pero yo pues tenía otras sí. ideas de leer o en ese momento no me apetecía. De hecho, ahora me lo regalaron hace poco, o sea que sabía que lo quería leer, pero no sabía cuándo ni lo tenía. Pues voy a la librería y no me compraba ese. Entonces, aunque sea un libro de 3 años, yo lo he terminado y bueno, me he quedado fascinado con el libro. La verdad es que puedo sumarme a ese juicio que se hizo hace años porque me ha fascinado la historia, cómo está contada, el estilo y así, el más reciente que te diría que he terminado ha sido este. ¿Y qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo, pues tengo que empezar, porque ya te digo, terminé ayer y justo he hecho un viaje a Barcelona. Bueno, ¿cuáles Sí, vas a pues empezar? estoy entre ¿Qué dos, tienes porque me previsto? compré hace poco un libro que se llama La Segunda Avenida de Gilda Bustamante, de la editorial Sigilo, que me lo compré nada, la semana pasada. Y luego me compré Mm, es una novela, un escritor que se llama Nicola La Gioia, que escribió esta historia sí. de no ficción sobre los asesinatos en Roma, de esos dos chavales jóvenes y demás. Y ahora le han publicado una Mm. novela que es anterior, que se llama Las Ferocidades, o La Ferocidad o Las Ferocidades, no sabría decirte si es singular o plural. Pero bueno, como me gustó mucho el libro este, que ahora mismo no me voy a acordar de cómo se llama. La ciudad de los vivos, ¿no? Exactamente. Es. Ciudad de los Vivos, bueno, me fascinó ese libro. La verdad es que los libros así de Sí. reportajeados, tipo no ficción, me fascinan. Y estos hijos de la sangre fría me fascinan, supongo que porque colindan un poco, ¿no? Con el mundo de la literatura y con el periodismo, que es de donde seguimos y de donde venimos. Pero, uff, leo bastante de este género y este libro me tocó y me gustó cómo estaba contado, me gustó el estilo, me gustó todo. Entonces, intento ser bastante sindicalista de los escritores y escritoras. Cuando me gusta un libro suyo, intento ir a por lo que viene después o Sí. lo que ha venido antes, porque un poco porque creo que me voy a encontrar calidad y también, joder, por merecimiento, ¿no? Porque, oye, si esa persona ha escrito un buen libro, pues voy a ver qué ha escrito antes y voy a seguir comprando lo que ha escrito después. Si ese libro me ha gustado, para empezar, es un éxito casi asegurado.
puede ser que ese libro no te guste tanto la temática, pero si te ha gustado el libro de un escritor, te va a gustar bastante de los que siga escribiendo o los que haya escrito. Y también, pues eso, pues por premiar un poco a ese escritor que ha escrito un buen libro, pues le das, por supuesto, una nueva oportunidad, porque se lo merece, ¿no? Por el curro que ha hecho, ya que no le puedes dar más dinero, pues ya te has comprado un libro, pues cómprate otro y a ver qué tal ese libro también. Lo comentaba con un buen amigo, con Luis, con mi amigo Luis, que hace poco que al hilo de la ciudad de los vivos, que qué difícil lo tiene ahora Nicolás Layoya para encontrar una historia que tenga medio gancho para poder hacer otro libro, porque ha escrito o escribió en su momento un libro increíble sobre una historia increíble que no surge todos los días, ni todos los años, ni seguramente todos los lustros. Entonces, bueno, lo tiene complicado ahora para volver a deslumbrarnos, ¿no? Con Sí, su esto literatura. también es, hablábamos de panza de burro, ¿no? Hay que verse, hay que gestionar esto, ¿eh? También de tener un primer boom. En el caso de La Joya es porque el primero que le conocimos aquí en España. Y en el caso de Andrea Abreu, porque es una escritora todavía muy joven, creo que es del 95, y escribió Panza de burro, Hmm. que no solo que tuviera éxito, que también, pero que es un libro muy interesante, que tiene una historia muy buena y una narradora muy buena. Y todos estamos esperando que vuelva. Torticeramente estamos esperando que vuelva con algo incluso parecido o por supuesto mejor, y yo creo que es muy injusto con ella eso. Y yo no sé hasta qué punto, Sí. espero que no, pero hasta qué punto ella estará siendo un poco presa de ese éxito, ¿no? Hace tiempo estaba en redes, de golpe ya no vuelve a estar. Bueno, yo creo que estamos todos un poco pendientes de que Andrea Abreu, por supuesto, primero lo esté gestionando bien, que esperamos que sí, y luego que si tiene que escribir un libro, que lo escriba cuando quiera, que lo publique cuando quiera y que no se vea mortificada por esa sombra, porque yo a veces me alegro de que Moneda al Aire haya tenido, pues yo estoy contento, hemos llegado a la tercera edición, he hecho algunas presentaciones guays, pero no ha ido más allá que eso. Y estoy contento a veces de que, por supuesto, si hubiera vendido 100.000 copias me hubiera comprado una casa, pero tener que superar un super éxito de una primera novela, hay que verse en esas, ¿eh? Hay que verse y, vamos, no soy yo nadie, desde aquí no, no le va a servir de nada, pero desde aquí todo mi solidaridad y mi ánimo a Andrea Abreu, que la esperaremos cuando ella quiera, cuando ella lo quiera publicar, y hagamos todos el esfuerzo de no compararlo con Panza de Burro, ni de si es parecido, ni de si es diferente, ni de si es mejor, ni de si es peor. Será otro libro y será bueno si lo publica cuando ella siente que tenga que publicarlo. ¿Y tú qué? ¿Cuándo viene el Bueno, siguiente? esperamos, a ver, esperamos. Estamos en proceso ahora ya, estoy en un proceso ya muy final de mi propia revisión y bueno, no hay nada fijo, pero hay algo con algunas editoriales, nada serio y nada, digamos, en una editorial top, pero bueno, hay algo que no se puede adelantar, pero que me ilusiona, que no es seguro, pero que puede tirar para adelante. Y esta es la otra parte, ¿no? La de cuando todavía, porque al final con Panenka es un libro más de nicho, más de que tiene fútbol, digamos, y por eso me lo publica Panenka, aunque como no sea de fútbol, como decíamos antes. Pero con lo que estoy ahora no tiene nada que ver con fútbol, es una historia que no tiene ningún tipo de relación, ni como fondo. Entonces, claro, ahí por supuesto Panenka no tiene sentido, ni para ellos ni para mí. Entonces hay que volver a buscar editorial nueva, que este es otro, es otra lucha esta también, ¿no? Con los escritores noveles tenemos varias luchas. Una de ellas, escribir un libro, que ya es complejo, y luego la otra, darle salida y darle una salida que bueno, que te complazca en función de tus objetivos, porque yo podría autopublicarme y me parece perfecto la gente que se autopublica, pero eso no está entre mis objetivos todavía. Entre mis objetivos está que alguien me publique para empezar, para que haya ese trabajo de edición con el que yo pueda seguir mejorando y por supuesto que el libro mejore. Y luego, bueno, si me permite seguir dando pasos que yo considero hacia adelante en lo que yo quiero que sea mi carrera, pues mejor, pero ese desde luego es otra lucha la de publicar, pero bueno, bien, estoy aceptablemente contento con el resultado, que eso ya es bastante, después de también unos años haber estado con él y ilusionado con lo que puede venir, veremos si prontito el año que viene o el otro, a ver. Muy bien, Sergio, pues
reitero, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Me lo he pasado genial charlando contigo y conociéndote un poquito más. Y también leyendo Moneda al Aire, que como te decía al principio, no sé si ha sido fuera de grabación o durante, pero que lo terminé justo anoche. Ha sido una lectura muy rápida para poder cogerte en el podcast. Y bueno, la verdad que ha sido una lectura muy interesante, ¿no? Que me ha hecho reflexionar. Hay eh, alguna frase en concreto que me la guardo para mí. A ver si la recuerdo de memoria, era algo como eh, en el fútbol somos felices por haber sido tristes y en la vida me pone triste haber sido tan feliz, Sí, ¿no? O algo sí. así. Es una frase que dice muchas cosas nos cuenta muchas cosas a cada uno. Así que pues nada, Sergio, muchas gracias por Moneda al Aire, gracias también por tu literatura, así que te seguimos con ganas de ver qué nos traes a partir de, bueno, pues los próximos meses, como dices, a ver si hay suerte. Y lo dicho, muchas Nada, gracias, gracias a ¿vale? ti ya te he dicho, la lectura tan atenta. Me gusta mucho bueno, me congratula, más allá de que guste o no, de que alguien entre en el libro y haga esa lectura tan atenta, por pedirme de hablar contigo y que pueda tener pues, algo de recorrido también, por supuesto. Y aunque no hubiéramos hablado del libro, un placer charlar de chirves, de panza de burro y de lo que sea, porque me gusta mucho hablar de libros. Y con alguien que también le gusta, desde luego que es un gustazo, o sea que si aunque no publique nada, si de aquí a unos años te falta alguien, como hace la Resistencia, me llamas el mismo día y lo hablamos sin problema, de verdad. Porque a mí me gusta mucho, bueno, me gusta la literatura, me gusta hablar, a ti también, pues genial. Y si no, con un café, sin micro y con un café.